Bien. Jamie, ¿tú luego me puedes hacer la oración de hoy, Jamie? Para iniciar hoy ya. Jamie, ¿te fuiste? ¿Estás ahí, Jamie? Sí, aquí estoy, que no podía abrir el micrófono. Ok. Vamos a hacer la Ok, oración de hoy para iniciar de una vez con este tema de hoy. bien. Amantísimo Padre Celestial que moras en las alturas, venimos delante de ti para agradecerte que nos permites estar en este momento aquí reunidos para aprovechar esta parte del curso. Dirige, Señor, esta sección que vamos a tener ahora. Pon el conocimiento suficiente y la sabiduría en el maestro y pon en nosotros también el interés y la inteligencia para poder captar lo que él nos dice. Gracias, Señor, una vez más, y te pedimos tu dirección, tu guía, tu paz y tu organización. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jamie, gracias por todo. Bien. Recordándole que este es el foro interactivo para la interpretación y estudio de la ley INA de Estados Unidos. Estamos en el título 1, ¿verdad? Y vamos a seguir definiendo los términos que vamos a estar utilizando durante todo el camino de la inmigración americana. Déjeme poner aquí a mi querido amigo Elías como coanfitrión. Bien, antes de iniciar. Ok. Recordándoles que en la semana pasada estamos hablando de dónde son los tipos de visado, de visa de no inmigrante. Hoy continuamos con otro tema que pertenece a ese encasillado que es la tipo V, que según la sujeto a la sección 1184Q de este título, un extranjero que es el beneficiario incluido, un hijo de extranjero principal, si es elegible para recibir una visa bajo la sección 1153D de este título, de una petición para otorgar un estatus bajo la sección 1153, literal A, numeral 2, literal A, de este título, que se presentó ante el fiscal general bajo la sección 1154 de este título, el 21 de diciembre de 2000 o antes, sí. Dicha petición ha estado pendiente durante 3 años o más, o dicha petición ha sido aprobada y han transcurrido 3 años o más desde la fecha de presentación, y una visa de inmigrante no está disponible inmediatamente para el extranjero debido a una lista de espera de solicitantes de visa según la sección 1153, literal A, numeral 2, literal A de este título. O la solicitud del extranjero para una visa de inmigrante o la solicitud del extranjero para el ajuste de estatus bajo la sección 1255 de este título, de conformidad con la aprobación de dicha petición que permanece pendiente. Bien, vamos a ver entonces de qué se trata esta categoría. Vamos a entrar por aquí para poder definir esta categoría. Miren, señores, residencia permanente para los individuos de una visa B de no inmigrante. La disposición del año 2000 de la Ley de Equidad para las Familias de Inmigrantes Legales, LIFE, creó la categoría V de no inmigrante, que autoriza al cónyuge o hijo o hija de un residente permanente a residir y trabajar en Estados Unidos mientras esperan para obtener el estatus de inmigrante. Para ser elegible por una visa V, el residente permanente debe presentar el nombre del cónyuge o hijo, un formulario I-130, petición para un pariente extranjero para el 21 de diciembre de 2000. El cónyuge o hijo o hija también tiene que haber esperado por lo menos 3 años a partir del momento en que se presentó el formulario para recibir su estatus migratorio.
ya sea porque no había un número de visa disponible o porque no le habíamos adjudicado la solicitud, el formulario I-130 o el formulario I-485, solicitud de residencia permanente o ajuste de estatus. En la mayoría de los casos, a los que reciben la visa B, se le ajustará a su estatus para ser cónyuge o hijo o hija de un residente permanente cuando haya una visa disponible y se hayan adjudicado los formularios I-130 y la forma I-485. Si ustedes desean más información sobre este encasillado, vaya a las secciones 101A, 15V, 214Q y 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad INA y 8 CFR 214.15, 245 y 248. Bien, siguiendo con este tema, vamos a ver el criterio de elegibilidad. Pues usted podría ser elegible para recibir la residencia permanente, Green Card, como individuo de la categoría V de no inmigrante si usted es un beneficiario como cónyuge o hijo o hija de una petición presentada por residente permanente antes o el 21 de diciembre de 2000. Obtuvo su estatus V en Estados Unidos o en el extranjero y ha mantenido su condición continuamente mientras se encuentra en Estados Unidos. Sigue siendo elegible para el ajuste de estatus como cónyuge o hijo de un residente permanente o de un ciudadano americano si su cónyuge o padres sean naturalizados, tiene una visa de inmigrante disponible inmediatamente, puede ingresar a los Estados Unidos. Bueno, señores, el trámite de la solicitud, pues para obtener la residencia permanente o tarjeta verde, usted debe presentar la forma I-485, solicitud de registro de residente permanente o ajuste de estatus. ¿Qué documento debo presentar para este formulario I-485? Usted debe presentar junto con el formulario I-485 la evidencia siguiente: 2 fotos para el pasaporte, copia de la identificación emitida por el gobierno con fotografía, copia del certificado de nacimiento, copia de la página de pasaporte donde figura la visa de no inmigrante si correspondiera, copia de la página del pasaporte con la misión ingreso o sello de permiso si correspondiera, formulario I-94, registro de entrada y salida si correspondiera, formulario I-693, informe médico y de vacunación, formulario I-864, declaración jurada de patrocinio económico, formulario I-797, aviso de acción donde se vea la fecha en la que le otorgaron la visa V de no inmigrante basándose en la forma I-539, solicitud para la extensión o cambio de estatus de no inmigrante. Formulario I-797, aviso de acción como evidencia de la carta de aprobación o acuso de recibo del formulario I-130. Los aranceles tarifas que se apliquen en tales casos. El examen médico. Si antes de recibir la visa V, un médico panelista de extranjero o un médico de migración en los Estados Unidos le hizo un examen médico completo, no tendrá que hacerse otro si presenta la forma I-485 dentro del año de su último examen. Sin embargo, el médico de inmigración debe llenar la sección sobre la vacuna del formulario I-693. Tiene que ver las instrucciones para llenar la forma I-693 o para información adicional. Requisitos para viajar fuera de Estados Unidos mientras la forma I-485 está en trámite. Usted no necesita solicitar un permiso por anticipado antes de viajar al exterior mientras su formulario I-485 está pendiente. Sin embargo, debo tener una visa V en el consulado en el exterior para ser admitido nuevamente en Estados Unidos con una visa V de no inmigrante. Si usted deja Estados Unidos después de haber acumulado más de 180 días, debe haber estado ilegalmente, no será admitido de regreso a Estados Unidos para un ajuste de estatus, a menos que le otorguen una dispensa. Por lo tanto, antes de ir a Estados Unidos, mientras su formulario I-485 esté pendiente, analice atentamente las consecuencias. La visa V es una visa no inmigrante creada para permitir que las familias permanezcan juntas mientras esperan por la tramitación de visas de inmigrantes. Aquí tengo los criterios de elegibilidad. Si usted es un residente permanente, posee la tarjeta verde de su cónyuge, hijos solteros y menores de 21 años de edad, o los hijos de su cónyuge, sus hijastros, puede ser elegible para una visa V si usted presentó, repitiendo, la forma I-130, petición para un pariente extranjero para los miembros de la familia, de su familia, el 21 de diciembre de 2000 o antes. Esto incluye hijos solteros y menores de 21 años de edad
que aparecen en la petición. Repito, el familiar que ha estado esperando por lo menos 3 años desde que usted presentó la forma I-130, o sea, una larga espera. La visa de inmigrante no está disponible a través de una petición aprobada de la forma I-130, o la solicitud para ajuste de condición está pendiente, o la petición para visa de inmigrante está pendiente. La tramitación de la solicitud, repitiendo, si su familiar se encuentra dentro de Estados Unidos, la forma I-539 es usada para la extensión o cambio de estatus de un inmigrante, junto con el suplemento A y la forma I-693, el examen médico para extranjeros que solicitan un ajuste de estatus. Si su familiar se encuentra fuera de Estados Unidos, entonces el familiar debe procesar su pedido a través de la tramitación consular. Para más información, seleccione el enlace Visa B para cónyuge, hijos de un residente permanente en la sección de UCIS. Bien, señores, esto es un beneficio que tienen unos solicitantes de este tipo de visa de no inmigrante V, que ya ustedes saben qué significa, que si la persona tiene 3 años pendientes de ese tipo de visa, ¿verdad? O sigue siendo elegible para el ajuste de estatus como cónyuge de un residente permanente o de un ciudadano estadounidense, si su cónyuge parecen naturalizados. Entonces ya tenemos beneficios, tenemos otra categoría de visa que estamos conociendo. Bien, vamos a seguir entonces con lo que iniciamos la otra vez y ya aquí concluimos con esta parte de la solicitud, los términos de los tipos de visa de no inmigrante. A ver, ¿quién se atreve a decirme los tipos de visa de no inmigrante que hablamos aquí la semana pasada y que ya aprendimos de dónde surgen ese tipo de visa? ¿Quién me puede decir, resumir, de forma resumida, algo sobre este apartado que hablamos la semana pasada? Eso sirve como retroalimentación. ¿Alguien puede hablar de los tipos de visas que tratamos? ¿De dónde surgen los tipos de visas y cuáles fueron los tipos de visas que tocamos aquí? Sí, profesor, vimos la semana pasada la visa B1 de B2, que es la visa de turismo y negocio. Vimos también la visa K, que es la visa de fiancé o prometido, es una visa de no inmigrante. Vimos la visa F1 o la F, que es la visa de estudiante. Vimos la visa Q, creo, que era como de intercambio. Sí. Vimos la visa J, que es una visa de no inmigrante también. Eso yo creo que es la que le dan a los muchachos para el summer y eso, si no estoy mal. Vimos la visa, ¿cuál otra visa fue que vimos? Vimos la visa G, que creo que es una visa de estudio también. Y vimos otra visa que no me acuerdo el nombre ahora, que era para ¿Cuál visa estudios, vimos? ¿Cuál visa vimos? la visa G. Acuérdate que la visa G no es para estudio. ¿Para qué era la visa G? Ah, yo sé que estábamos el día ahí. No. La visa de Dígame estudio para apuntar. son la F y la M. La Ah, visa sí, G, vimos la visa G del la Atlántico visa Norte, la OTAN, esas M1. cosas, ¿sí? Ajá, ok. Y vimos también una visa para estudios que no eran profesionales, sino como estudios vocacionales. Esa no me acuerdo cuál era. La M. La M, ok. Sí, Y ya esas son las que me acuerdo. sí, gracias. ¿Alguien más puede aportar? ¿Alguien más puede aportar? Parece que no. Bien. Bien, seguimos. Seguimos con el término de visa de inmigrante. ¿Qué significa esto? Significa una visa de inmigrante requerida por este capítulo y debidamente emitida por un funcionario consular en su oficina fuera de Estados Unidos a un inmigrante elegible según las disposiciones de este capítulo. El término leyes de inmigración, déjame hacer un hincapié aquí. Momento, por favor. El término visa de inmigrante
significa una visa de inmigrante requerida por este capítulo y debidamente emitida por un funcionario consular en su oficina fuera de Estados Unidos a un inmigrante elegible según las disposiciones de este capítulo. Un inmigrante es la persona que va a vivir o trabajar de forma permanente en Estados Unidos. Bien, el término leyes de inmigración incluye este capítulo y todas las leyes, convenciones y tratados de los Estados Unidos relacionados con la inmigración, la exclusión, la deportación, expulsión o remoción de extranjeros. Bien, ese es el término ley de inmigración, todas las leyes que tengan que ver con estos asuntos. El término oficial de inmigración significa cualquier empleado o clase de empleado del Servicio de Estados o de los Estados Unidos designado por el Procurador General individualmente o por reglamento para realizar las funciones de un oficial de inmigración especificada por este capítulo o cualquier sección de este título. El término no elegible para la ciudadanía. Cuando se usa en referencia a cualquier individuo, que significa, a pesar de las disposiciones de cualquier tratado relacionado con el servicio militar, un individuo que está o estuvo en cualquier momento privado permanentemente de convertirse en un ciudadano de Estados Unidos bajo la sección 3, literal A de la Ley de Servicio y Capacitación Selectiva de 1940. Según la enmendada 54 Stat 88555 Stat 844 o bajo la sección 4 literal A de la Ley de Servicio Selectivo de 48. Según enmendada, ¿verdad? O bajo cualquier sección de este capítulo o cualquier otra ley o bajo cualquier ley que modifique completamente o sustituya cualquiera de dichas secciones o leyes. Eso es lo que no sería elegible para la ciudadanía. El término emitido legalmente para residentes permanentes significa el estatus de haber recibido legalmente el privilegio permanente en Estados Unidos como inmigrante de acuerdo con la ley de inmigración sin que dicho estatus haya cambiado. Admitido significa entrar legalmente, ¿verdad? Admitido legalmente para residencia permanente significa un estatus de haber recibido legalmente el beneficio de poder residir de forma permanente en Estados Unidos como inmigrante, de acuerdo con la ley de inmigración americana, sin que dicho estatus se haya cambiado. El término nacional significa una persona que debe lealtad permanente a un estado. Bien. El término nacional de los Estados Unidos significa un ciudadano de los Estados Unidos o una persona que, aunque no sea ciudadana americana, debe lealtad permanente a Estados Unidos. El término naturalización significa el otorgamiento de la nacionalidad de un estado a una persona después del nacimiento por cualquier medio. El término servicio de no combatiente no incluirá el servicio en el que el individuo no esté sujeto a disciplina militar, corte marcial o no use el uniforme de ninguna rama de las Fuerzas Armadas. El término visa de no inmigrante significa una visa debidamente emitida a un extranjero como no inmigrante elegible por un funcionario competente según lo dispuesto en este capítulo. Término inmigrante especial, ¿qué significa? Bueno, un inmigrante admitido legalmente para la residencia permanente que regresa de una visita temporal al extranjero. Un inmigrante que era ciudadano de Estados Unidos y puede, bajo la sección 1475, literal A o 1478 de este título, solicitar la readquisición de la ciudadanía. Un inmigrante y el cónyuge e hijos del migrante se acompañan o siguen para unirse al inmigrante que durante al menos 2 años, inmediatamente anteriores al momento de la solicitud de emisión, ha sido miembro de una denominación religiosa que tiene una organización religiosa sin fines de lucro de buena fe en Estados Unidos. Busca ingresar a Estados Unidos únicamente con el propósito de llevar a cabo la vocación de un ministro de esa denominación religiosa. Antes del 30 de septiembre de 2015, para trabajar para la organización a pedido de la organización en calidad profesional, una vocación u ocupación religiosa, o antes del 30 de septiembre de 2015 para trabajar para la organización o para una organización de buena fe que esté afiliada a la denominación religiosa y esté exenta de impuestos como organización descrita en la sección 501C3
del título 26 a petición de la organización una vocación o ocupación religiosa y ha estado ejerciendo dicha vocación, trabajo profesional u otro trabajo de forma continua durante al menos el periodo de 2 años descrito en la cláusula. Y un inmigrante que es un empleado o un ex empleado honorablemente jubilado del gobierno de los Estados Unidos en el extranjero o del Instituto Americano en Taiwán y que ha prestado un servicio fiel durante un total de 15 años o más y su cónyuge y acompañante, niños. Siempre que el funcionario principal de un establecimiento del servicio exterior o, en el caso del Instituto Americano de Taiwán, el director del mismo, a su discreción, habrá recomendado la concesión de un estatus de inmigrante especial a dicho extranjero en circunstancias excepcionales y el secretario de Estado aprueba tal recomendación y determina que es de interés nacional otorgar tal estatus. O es el cónyuge o hijo sobreviviente de un empleado del gobierno americano en el extranjero, siempre que el empleado haya prestado un servicio fiel durante un total de no menos de 15 años o haya muerto en cumplimiento de su deber. Fíjense que aquí está hablando que si usted ha sido empleado de un gobierno americano y que ha dado un servicio fiel durante 15 años o más, también tiene ese beneficio. Estamos viendo que aquí, señores, otro conocimiento más aportado. Bien. Un inmigrante y su cónyuge, hijos acompañantes, que es o ha sido empleado de la compañía del Canal de Panamá o del gobierno de la zona del canal antes de la fecha en que se firmó el Tratado del Canal de Panamá del 77, como se describe en la sección 3602A1 del título 22, pues entra en vigor el 1 de octubre del 79, que residía en la zona del canal a la fecha efectiva del canje de instrumentos de ratificación de dicho tratado el 1 de abril del 79 y que ha prestado fiel servicio como tal empleado por un año más. O sea, es decir, esa persona que ha prestado servicio en el Canal de Panamá o su cónyuge, hijo acompañante también. Un inmigrante y su cónyuge e hijos acompañantes que sea nacional panameño, que antes de la fecha que dicho tratado del Canal de Panamá del 77 entre en vigor el 1 de octubre del 79, se haya retirado honorablemente de empleado del gobierno americano en la zona del canal con un total de 15 años o más de servicio leal, o que a la fecha en que dicho tratado entre en vigor haya sido empleado del gobierno americano en la zona del canal con un total de 15 años o más de servicio fiel, que posteriormente se retira honorablemente de dichos empleos o continúa empleado por el gobierno americano unidos en un área de la antigua zona del canal. Un inmigrante y su cónyuge, hijos acompañantes, que era un empleado de la compañía del Canal de Panamá o del gobierno de la zona del canal en la fecha efectiva del canje de instrumentos de ratificación de dicho tratado del Canal de Panamá del 77, 1 de abril del 79, que ha prestado un servicio leal durante 5 años o más como tal empleado y cuya seguridad personal o la seguridad personal de su cónyuge o hijos como resultado directo de dicho tratado se encuentra razonablemente en peligro debido a la naturaleza especial de cualquiera de ese empleo. Un inmigrante y su cónyuge, hijos de que lo acompañan, que se ha graduado en una escuela de medicina o ha calificado para ejercer la medicina en un estado extranjero, tenía licencia total y permanente para ejercer la medicina en un estado el 9 de enero del 78 y ejercía la medicina en un estado en esa fecha. Entró a Estados Unidos como no inmigrante por la sucesión A15H o A15J antes del 10 de enero del 78 y ha estado continuamente presente en Estados Unidos en la práctica o el estudio de la medicina desde la fecha de dicha entrada. Elías, ¿te va a ver entrada a la persona que quiere entrar? ¿Puede? Déjame ver. Sí, ya le di entrada. ¿Y quién que está entrando? Ah, Johnson. Bien. Continúo. Un inmigrante que es hijo o hija soltero de un funcionario o empleado o de un ex funcionario o empleado de la organización internacional descrita en el párrafo 15G y que, uno, mientras mantiene el estatus de un inmigrante bajo el párrafo 15G, cuarto, el párrafo 15N, ha residido y estado físicamente presente en Estados Unidos por periodos que totalizan al menos la mitad
de los 7 años antes de la fecha de solicitud de una visa o de ajuste de estatus a un estatus bajo ese subpárrafo y por un periodo o periodos que suman al menos 7 años entre las edades de 5 y 21 años. Y 2, solicita una visa o ajuste de estatus bajo este subpárrafo a más tardar en su 25º cumpleaños o 6 meses después del 24 de octubre del 88, lo que ocurre más tarde. Miren, aquí pues, decimos que es un inmigrante que es hijo de soltero de un funcionario o empleado o de un ex funcionario empleado de una organización internacional descrita en el párrafo 15G. Tomen eso en cuenta. Un inmigrante que es el cónyuge sobreviviente de un funcionario o empleado fallecido de dicha organización internacional y que, uno, mientras mantiene el estatus de reinmigrante, según el párrafo 15G cuarto o el párrafo 15N, ha residido y estado físicamente presente en Estados Unidos por periodos que totalicen al menos la mitad de los 7 años anteriores a la fecha de solicitud de una visa o de ajuste de estatus a un estatus bajo este subpárrafo y por un periodos que suman al menos 15 años antes de la fecha de la muerte de dicho funcionario o empleado. Y 2, presenta una solicitud de estatus bajo este subpárrafo a más tardar 6 meses después de la fecha de muerte o 6 meses después del 24 de octubre del 88, lo que sea posterior. Un inmigrante que es un oficial jubilado o empleado de tal organización internacional y que mientras mantiene estatus de inmigrante bajo el párrafo 15G cuarto ha residido y estado físicamente presente en Estados Unidos por periodos que totalicen al menos la mitad de los 7 años anteriores a la fecha de la solicitud de una visa o de ajuste de estatus a un estatus conforme a este subpárrafo y por un periodo o periodos que sumen al menos 15 años antes de la fecha del oficial o retiro del empleado de dicha organización internacional. Y 2, presenta una solicitud de estatus bajo este subpárrafo a más tardar 6 meses después de la fecha de dicho retiro o 6 meses después del 25 de octubre del 94 o lo que ocurra más tarde. O un inmigrante que es cónyuge de un oficial o empleado jubilado al que se le otorgó estatus de inmigrante especial bajo la cláusula tercera o acompañando o siguiendo para unirse a dicho oficial o empleado jubilado como miembro de su familia inmediata. Un inmigrante que está presente en Estados Unidos que haya sido declarado dependiente de un tribunal de menores ubicado en los Estados Unidos o que dicho tribunal haya confiado legalmente puesto bajo la custodia de una agencia o departamento de Estado o una persona o entidad designada por un tribunal estatal o de menores ubicado en los Estados Unidos y cuya reunificación con uno o ambos padres del inmigrante no es viable debido a abuso, negligencia, abandono o una base similar según la ley estatal. Es decir, estos son los llamados migrantes especiales, migrantes juveniles especiales. Bien, para quienes se haya determinado un procedimientos administrativos o judiciales que no serían el mejor interés del extranjero ser devuelto al país de nacionalidad anterior del extranjero o de los padres al país de última residencia habitual. Ese es otro tipo de inmigrante especial, ¿verdad? En cuyo caso el secretario de Seguridad Nacional consienta en la concesión del estatus especial de inmigrante juvenil, excepto que ningún tribunal de menores tiene la jurisdicción para determinar el estatus de custodia o la colocación de un extranjero bajo la custodia del secretario de Salud y Servicios Humanos, a menos que el secretario de Salud y Servicios Humanos consiente específicamente en tal jurisdicción, y a ningún padre natural o padre adoptivo anterior de ningún extranjero que tenga estatus de inmigrante especial bajo este subpárrafo se le va a otorgar en lo sucesivo en virtud de tal afiliación ningún derecho, privilegio o estatus bajo este capítulo. Un inmigrante que ha servido honorablemente en el servicio activo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos después del 15 de octubre del 78 y después del alistamiento legal original fuera de Estados Unidos en virtud de un tratado o acuerdo vigente el 1 de octubre del 91 para un periodo agregando 12 años y que se separó de dicho servicio, nunca se separó excepto en condiciones honorables, o 6 años en el caso de un inmigrante que esté en servicio activo al momento de solicitar estatus de inmigrante especial bajo este subpárrafo y que se haya reincorporado para incurrir en una obligación total de servicio activo de al menos 12 años.
y el cónyuge o hijo de dicho inmigrante se acompaña o sigue permiso al inmigrante, pero solo si el departamento ejecutivo bajo el cual el inmigrante sirve o sirvió recomienda la concesión de un estatus de inmigrante especial al inmigrante. Un inmigrante que estaría descrito en la cláusula primera, segunda, tercera, cuarta de su párrafo, si alguna referencia en tal cláusula. A una organización internacional descrita en el párrafo 15G y fueron tratados como una referencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. A unos inmigrantes bajo el párrafo 15G cuarto fueron tratados como una referencia a unos inmigrantes clasificados bajo la OTAN 6 como miembros de un componente civil que acompaña a una fuerza que ingresa de acuerdo con las disposiciones de la OTAN, acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas, un miembro de un componente civil agregado o empleado por un cuartel general, aliado en virtud del protocolo sobre el estatus de cuartel general militar internacional, establecido de conformidad con el Tratado de Atlántico Norte como dependiente, y a la Ley de Correcciones Técnicas de Migración del 88 o a la Ley de Correcciones Técnicas de Migración Nacional del 94, eran una referencia a la Ley de Mejora de la Fuerza Laboral y Competitividad Americana del 98. Sujeto a las limitaciones numéricas de la sección 1153 de 4 de este título, un inmigrante que busca ingresar a Estados Unidos para trabajar como locutor en los Estados Unidos para la Oficina Internacional de Radiodifusión de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión o para un concesionario de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión y el cónyuge e hijos acompañantes del inmigrante. Señores, todo eso que estuvimos leyendo ahora mismo es la definición de qué. ¿La definición de qué, señores? La definición del término de inmigrante especial. Bien. Decía, un inmigrante especial significa un inmigrante que se queda admitido legalmente para residencia permanente, que regresa a una visita temporal al extranjero. Hablamos de que un inmigrante que era ciudadano americano y puede, bajo la sección 475A, 478 de este título, solicitar la restitución de la ciudadanía. La persona que pierde la ciudadanía, ¿verdad? La puede recuperar. Estamos hablando, la puede recuperar, entonces un inmigrante especial. Hablamos también de la persona que ha sido miembro de una denominación religiosa durante 2 años inmediatamente anteriores al momento de la solicitud y que tiene una organización religiosa sin fines de lucro de buena fe en Estados Unidos. Le estoy haciendo una retroalimentación para que sepa de qué, como leemos tanto, sepa de qué estoy tratando. Bien, entonces también busca ingresar a Estados Unidos únicamente con el propósito de llevar a cabo la vocación de ministro de esa denominación religiosa antes del 30 de septiembre de 2015 para trabajar para la organización a pedido de la organización en calidad profesional o en una vocación o ocupación religiosa, o antes del 30 de septiembre de 2015 para trabajar para la organización o para una organización de buena fe que esté afiliada a la denominación religiosa y esté exenta de impuestos como organización descrita a petición de la organización, una vocación o ocupación religiosa, y que haya estado ejerciendo dicha vocación como trabajo profesional u otro trabajo de forma continua durante menos el periodo de 2 años descrito anteriormente. El inmigrante que haya sido empleado, es empleado, un empleado honorablemente jubilado del gobierno americano, del Instituto Americano de Taiwán, y que ha prestado servicio fiel durante un total de 15 años o más, y su cónyuge o acompañante, ¿verdad? Niños. También el tema de que haya trabajado también, o sea, familiar, inmigrante o acompañante en el canal de Panamá, que ya ahí lo voy a reducir, como hablé varias veces del canal de Panamá, ya ustedes, cuando le mande el material, pueden seguir estudiando. Bien, la persona que ha trabajado también con el tema de en la organización del Tratado Atlántico Norte, se está encasillado en esto también como migrante especial. La persona también que ha trabajado en el tema de radiodifusión, ¿verdad? A favor de Estados Unidos, también
tiene el término de inmigrante especial. Bien, entonces, ya hablamos de los inmigrantes especiales, ahora vamos a hablar del término organización. Bien. Significa, entre otros, una organización, corporación, compañía, sociedad, asociación, fideicomiso, fundación o fondo, e incluye un grupo de personas que estén o no incorporadas, asociadas permanentemente o temporalmente con la acción conjunta sobre cualquier tema o temas. Esa es una organización para los Estados Unidos. El término posesiones periféricas de los Estados Unidos significa la Samoa Americana y las Islas Swines. Son islas que son posesiones periféricas de Estados Unidos. Eso también se llaman nacionales. Las personas que viven en esas islas, los habitantes, se llaman nacionales americanos. Bien. ¿Estamos claros, señores? Las personas que viven en las islas Samoa Americana y Islas Swine son nacionales de Estados Unidos. El término pasaporte significa cualquier documento de viaje emitido por una autoridad competente que muestre el origen, la identidad y la nacionalidad del portador, si lo hubiere, que sea válido para la misión del portador en un país extranjero. Ese es el término pasaporte. Bien. El término permanente significa una relación de naturaleza continua o duradera. A diferencia de la temporal, pero una relación puede ser permanente, aunque sea una que pueda disolverse eventualmente a instancia de Estados Unidos o del individuo de conformidad con la ley. Por ejemplo, usted puede ser residente permanente, pero puede perder la residencia. ¿Por qué puede perder la residencia? Si se muere, puede perderla si comete un delito, puede perderla si la entrega, etcétera. Bien. El término profesión incluiría, entre otros, arquitectos, ingenieros, abogados, médicos, cirujanos y maestros en escuelas primarias o secundarias, colegios, academias o seminarios. El término residencia significa el lugar de residencia general. El lugar de residencia general de una persona significa su lugar de residencia principal y real, de hecho, sin tener en cuenta la intención. El término servicio significa el servicio de inmigración y naturalización del Departamento de Justicia. El término cónyuge, esposa o esposo, no incluye a un cónyuge, esposa o esposo por motivo de la ceremonia de matrimonio en la que las partes contrayentes no estén físicamente presentes, el uno o en el otro, a menos que el matrimonio se habrá consumado. El término estado, incluye el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte. Esos son estados, ¿verdad?, de Estados Unidos. El término partido totalitario significa una organización que propugna el establecimiento de Estados Unidos de una dictadura totalitaria o totalitarismo. Los términos dictadura totalitaria y totalitarismo significan y se refieren a sistemas de gobierno no representativos de hecho, caracterizados por A, la existencia de un solo partido político organizado sobre una base dictatorial con una identidad tan estrecha entre el partido y sus políticas y las políticas gubernamentales del país en el que existe, que el partido y el gobierno constituyen una unidad indistinguible, y la suspensión por la fuerza de la oposición a dicho partido. Ese es el partido totalitario. El término de Estados Unidos se refiere, ¿verdad?, salvo que se disponga específicamente a lo contrario del presente, cuando se usa en un sentido geográfico, significa los Estados Unidos continentales. Ahí incluimos a Alaska, Hawái, Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte. Es decir, todo Estados Unidos comprende todo ese sentido geográfico que usted está mirando enfrente. Término no casado, cuando se usa en referencia a cualquier individuo que en cualquier momento significa un individuo que en ese momento no esté casado, ya sea que haya estado casado o no. Término comunismo mundial significa un movimiento revolucionario cuyo propósito es establecer eventualmente una dictadura
comunista, totalitaria en cualquiera o todos los países del mundo a través de un movimiento político comunista internacionalmente coordinado. El término graduados de una escuela de medicina significa extranjeros que se hayan graduado de una escuela de medicina o que hayan calificado para ejercer la medicina en un estado extranjero, excepto aquellos extranjeros que sean de renombre nacional o internacional en el campo de la medicina. El término refugiado significa A. Cualquier persona que se encuentra fuera de cualquier país de la nacionalidad de dicha persona, o en el caso de una persona sin nacionalidad, se encuentra fuera de cualquier país en el que dicha persona residió habitualmente por última vez y que ésta no puede o no quiere regresar a y no puede o no quiere acogerse a la protección de ese país debido a la persecución o un temor fundado de persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política, o B, en circunstancias especiales como el presidente, después de la consulta adecuada, como se define en la sección 1157E de este título, puede especificar cualquier persona que se encuentre dentro del país de su nacionalidad o en el caso de una persona sin nacionalidad dentro del país en el que dicha persona resida habitualmente y que sea perseguida o que tenga fundados temores de persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. El término refugiado no incluye ninguna persona que ordenó, incitó, ayudó o de otra manera participó en la persecución de cualquier persona por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social, en particular una opinión pública, para efectos de las determinaciones bajo este capítulo, una persona que ha sido forzada a abortar un embarazo o someterse a esterilización involuntaria. El término delito grave significa asesinato, violación o abuso sexual de un menor, tráfico ilícito de una sustancia controlada, como se define en la sección 802 del título 21, incluido un delito de tráfico de drogas, como se define en la sección 924C del título 18, tráfico ilícito de armas de fuego o dispositivos destructivos, como se define en la sección 921 del título 18, o en materiales explosivos, como se define en la sección 841C de ese título. Un delito descrito en la sección 1956 del título 18 relacionado con el lavado de instrumentos monetarios, o la sección 1957 de ese título relacionado con la participación en transacciones monetarias en bienes derivados de una actividad ilegal específica, si el monto de los fondos supera los $10,000. Un delito descrito en la sección 842H o I del título O18, la sección 844 D, E, F, G, H o I de dicho título en relación con explosivos delitos materiales. La sección 922G 1, 2, 3, 4, 5 o 5JN o PQ o R o 924B o H del título 18 relativo a delitos con arma de fuego, o la sección 58861 título 26 relativa a delitos con arma de fuego. Un delito de violencia, como se define en la sección 16 del título 18, pero sin incluir un delito puramente político, para el cual la pena de prisión es de al menos 1 año. Un delito de hurto, incluida la recepción de bienes robados, o delito de hurto por el cual la pena de prisión es de al menos 1 año. Un delito descrito en la sección 875, 876, 877 o 1202 del título 18, relacionado con la demanda o sección de rescate. Un delito descrito en la sección 2251, 2251A o 2252 del título 18, relacionado con la pornografía infantil. Un delito descrito en la sección 1962 del título 18, relacionado con organizaciones corruptas, influenciadas por mafiosos, o un delito descrito en la sección 1084 si es una segunda o posterior ofensa, o 1955 de ese título, relacionado con delitos de juego, por los cuales se puede imponer una pena de 1 año o más de prisión. Un delito que se relaciona con la propiedad, el control, la gestión o la supervisión de un negocio de prostitución. Se describe en la sección 2421, 2422 o 2423 del título 18,
relacionado con el transporte con fines de prostitución, si se realiza con fines comerciales o se describe en cualquiera de las secciones 1851, 1585, 1588, 1591 del título de 18, relacionado con el peaje, la esclavitud, la servidumbre involuntaria y la trata de personas. Un delito descrito en la sección 793 relativa a la recuperación o transformación de información de defensa nacional, 798 relativa a la divulgación de información clasificada, 2153 relativa al sabotaje o 2381, 2382 relativa a la traición del título 18. La sección 321-21 con el título 50 relativa a la protección de la identidad de los agentes de inteligencia encubiertos, o la sección 321-21 título 50 relativa a la protección de la identidad de los agentes encubiertos. Un delito que involucre fraude o engaño, en el cual la pérdida para la víctima o víctima supere los $10,000, o se describe la sección 7201 del título 26 relativa a la evaluación de impuestos, en la que la pérdida de ingresos para el gobierno americano supere los $10,000. Un delito descrito en el párrafo 1A o 2 de la sección 1324A de este título relacionado con el contrabando de extranjeros, excepto en el caso de un primer delito por el cual el extranjero haya demostrado afirmativamente que el extranjero cometió el delito con el propósito de asistir, instigar o ayudar únicamente al cónyuge, hijo o padre de extranjero y a ningún otro individuo para violar la disposición de este capítulo. O un delito descrito en la sección 1325A o 1326 de este título cometido por un extranjero que fue deportado previamente sobre la base de una condena por un delito descrito en otros subpárrafos de este párrafo. Un delito que consiste en hacer, falsificar, mutilar o alterar falsamente un pasaporte o instrumento de violación de la sección 1543 del título 18 se describe en la sección 1546A de dicho título en relación con el documento fraude y por los cuales la pena de prisión es de al menos 12 meses, excepto en el caso de un primer delito por el cual el extranjero ha demostrado afirmativamente que el extranjero cometió el delito con el propósito de asistir, instigar o ayudar únicamente el cónyuge, hijo o padre del extranjero y ningún otro individuo para violar la disposición de este capítulo. Un delito relacionado con la falta de comparecencia de un acusado para el cumplimiento de la asistencia si el delito subyacente es punible con una prisión por un periodo de 5 años o más. Un delito relacionado con el cohecho comercial, la falsificación, el tráfico de vehículos cuyo número de identificación hayan sido alterados para los cuales la pena de prisión sea por lo menos de 1 año. Un delito relacionado con obstrucción de la justicia, perjurio o cohecho de perjurio o soborno de un testigo para el cual la pena de prisión es de menos 1 año. Un delito relacionado con la falta de comparecencia ante un tribunal de conformidad con una orden judicial para responder o disponer de un cargo de un delito grave por el cual se puede imponer una sentencia de prisión de 2 años o más, y un intento o conspiración para cometer un delito descrito en este párrafo. Y en el término se aplica a un delito descrito en este párrafo, ya sea en violación de la ley federal o estatal, y se aplica a dicho delito en violación de la ley de un país extranjero, por el cual un periodo de prisión se completó dentro de los 15 años anteriores, sin prejuicio de cualquier otra disposición de la ley, incluya cualquier fecha de vigencia. El término se aplica independientemente de si la condena se ingresó antes del 30 de septiembre del 96 o después. Bueno, señores, vamos a hablar hasta aquí. Y para que ustedes me digan qué les pareció tales términos con relación al delito, ¿verdad? ¿Qué les pareció lo que fue los inmigrantes especiales? A ver, Elías, ¿me puedes hablar sobre las definiciones de hoy? Si quieres decir algo. Elías. Smelly, ¿me puedes hablar sobre las definiciones que hemos hecho hoy? Ah, ok, dígame, Elías. Si quiere por aquí, entonces yo le... Ok, dígame, Smelly. ¿Qué le llama la atención de hoy? No, me llamó la atención esa parte
que indica que hay un tratado, o sea, que existe un tratado que para las personas que trabajaron, por ejemplo, en el Canal de Panamá antes del 78, que si trabajaron allá para el gobierno estadounidense, que tienen unos beneficios, también para personas que trabajaron en Taiwán, que hay unos beneficios, o sea, que en la parte de los visados especiales hay unos beneficios que es bueno uno conocerlos para cierto tipo de personas. Bien. También mencioné lo religioso, ¿verdad? Sí, sí, también la parte religiosa, que es muy importante. Ahí también se está detallando que antes del 2015 hay unos beneficios para unos tratados de que si una persona va y trabaja, o sea, por vía religiosa a Estados Unidos, también tiene unos beneficios. También hablamos de locutores, ¿verdad? Sí, también de los locutores que si trabajan para... A favor para- de los Ujú. americanos, ¿verdad que sí? Sí, sí, Y sí. también hablamos del tema de los niños, ¿verdad? Sí, también. Los juveniles, ¿verdad? Sí, sí. Ok. También hablamos del tema de si usted trabaja 15 años o más para una empresa americana o para un americano y tiene un buen comportamiento, también tiene la opción de qué? Tiene opción también a aplicar para una visa, para una visa de inmigrante. Una residencia. Una residencia, sí. Bien. Entonces, hablamos también de los delitos. ¿Eh? Sí, también de esa parte de la definición de los delitos, qué tipo de delitos hay ahí y de qué manera se definen, por ejemplo, los delitos que tienen que ver, o sea, con la trata de personas, lo que tienen que ver con la, los abusos de menores, los delitos que tienen que ver con el engaño, incluso al mismo gobierno, a un mayor de $10,000, que puede, o sea, cómo se define eso como un delito también, y un sinnúmero de otros. La falsedad, ¿verdad? Sí. Bien. Gracias, mi hermano Smith. Indira, ¿qué te parece? ¿Me quieres comentar algo sobre lo que hemos hablado hoy, Indira? Indira. Indira está calladita hoy. Jamie, ¿me quiere comentar algo sobre lo que... Profesor, discúlpeme que donde estoy hace un poquito de bullo y no puedo hablar, pero yo he escuchado No, la pero clase aquí no se completa. escucha, no se escucha. Ah, pero Bien, yo sí. Yo hablo bien, ahora antes de salir, antes está bien, de irme. ok. Jamie, ¿qué te parece el tema de hoy, de las definiciones? ¿Qué te llamó la Me atención? pareció muy bien, sobre todo cuando usted empezó con los inmigrantes especiales, que yo espero que usted dé un curso de esas visas que son especiales, como por ejemplo la EB4, que esa sería la visa de residencia para religiosos. Hay otras EB que usted prometió que no iba a dar un taller sobre estas EBs. ¿Yo te se acuerda? Sí, no, ¿Eh? no tomamos un taller sobre el intercambio de empleados, la empresa de empleados, la visa Sí, EDE. pero usted dijo que no iba a hablar sobre la EB2 de interés nacional, sobre la EB3, que son visas que llevan a la residencia. Pero ese no es el tema. Yo voy a seguir hablando de lo que usted habló. Organícenos ese taller, que eso está bueno. Ok, Eh, los trabajadores religiosos, las personas que trabajaron en el Canal de Panamá y los empleados que estaban haciendo contratos con ellos, ¿esos los son que han qué? ¿Esos son trabajado, qué? ¿Son qué? ¿Cómo se les llama eso? inmigrantes especiales. Exactamente. Recuerda que la idea es el término, ¿eh? Ajá, Después, inmigrantes especiales. También bien, para aquellas personas que habían prestado servicio para el gobierno de los Estados Unidos por más de 15 años como empleados ininterrumpidos en ese periodo de tiempo. Después usted pasó al tema de los delitos que se pueden tipificar dependiendo de la gravedad. Y nada, eso es lo que hemos visto hasta ahora. ok. Definimos lo que era un delito, lo que era delito para Estados Unidos, ¿verdad? Sí, dependiendo de la gravedad están tipificados. O sea, usted Exacto. empezó a definirlo ahí. Bien, vamos, la semana que viene ya terminamos la definición y luego iniciamos con el título 2 de la ley INE. Sí, debemos conocer las definiciones de los términos para poder manejar mejor lo que es el lenguaje migratorio. Es por eso que estoy impartiendo este tema hoy de las definiciones de términos, que es bastante importante. Entonces me voy con Elías Cuevas. Elías, ¿captaste algo? Elías parece que está incomunicado. Bueno, Jamie,
¿Qué te ha parecido esta definición de términos de la ley INE? ¿Cómo tú lo ves Bueno, para ti? muy bien. ¿Qué tan importante tiene esto para ti? Lo que pasa ¿Qué? es que se la zapata, profe, para nosotros poder tener un ejercicio del derecho migratorio es necesario, es obligatorio, no necesario, no, obligatorio que nos fijemos en la ley INA y las definiciones, sobre todo de los términos. Ya nosotros vimos que es un inmigrante, que es una visa de inmigrante, que es una visa de no inmigrante, de dónde salen las diferentes categorías de visa por sus letras y las siglas que la detallaron muy bien la semana pasada. Yo pienso que eso es la columna vertebral del derecho migratorio. Se te quedó otro término aquí, la visa V. ¿De Que fue la acuerdo? última, la La visa visa V, esa fue que la última que usted con, dio, cuando tiene que 3 es, años con una solicitud pendiente. sí, Que no le ha llegado. con una petición aprobada, puede aplicar por esa visa con sus derivados, las que incluyan derivados. Bien. Cuando hay una solicitud pendiente de 3 años, también se aplica ese tipo de visado. Bien. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Mañana tenemos a las 7 de la noche la visa de estudio y trabajo de Canadá. A las 9 tenemos entonces el tema de los formularios, ¿verdad? Los formularios, los 90 formularios diplomados. Bien. Y vamos a iniciar con el tema, la solicitud de la I-765, la autorización de trabajo I-765. Bien. Así que nos vemos mañana, que será otro día. El jueves recuerden que el jueves a las 7 tenemos el perdón migratorio y vamos a hacer la práctica de waiver Rancan, la práctica para ese tipo de waiver. A las 9 seguimos con el formulario. Creo que el de I-765 lo podemos hacer mañana y entonces continuar con la forma I-131, ¿verdad? Para el jueves y las podemos hacer el jueves. Pero ese formulario del jueves tiene varios usos, que vamos a dividir en varios usos. El viernes tenemos la práctica del BAGUA y en la noche tenemos un tema de especial, de cursos gratuitos que tengo especiales. El sábado de la noche también tengo otro tema. El domingo también tengo temas diferentes. Así que nos vemos entonces. Hay clases por un tubo. Traten de ver, señores, los cursos gratuitos con certificado que tenemos listados para que se organicen con esos temas. Bien, para que puedan tomarlo. Señores, muchas gracias por estar presentes conmigo. Nos vemos entonces mañana y que Dios me le bendiga. Amén, amén. Buenas noches a todos.